Buen día, mi nombre es Germán Álvarez Pineda, de la asignatura Programación de Sistemas Operativos. En esta actividad 3 responderemos algunas preguntas acerca de los lineamientos de codificación. ¿Por qué es importante que el programador aprenda a diseñar antes de comenzar la fase de codificación? Hay varias cuestiones importantes. Una de ellas es que para poder empezar la fase de codificación, el programador necesita tener ya un modelo o prototipo de lo que desea hacer. Si no lo tiene, es como seguir un camino sin saber a dónde le lleva. Un buen diseño implica que ya consideró los posibles errores y cómo evitarlos. Implica que ya consideró cómo dar solución a los requerimientos del cliente y del mismo sistema. Un buen diseño permite que la codificación sea rápida. De lo contrario, cualquier cambio no previsto en el diseño resultará en pérdida de tiempo y de trabajo. Es la fase de análisis. En la fase de análisis se define un lenguaje de programación. ¿Qué lenguaje utilizarías y por qué? En mi proyecto yo propongo que se utilice el lenguaje Java, ya que Java permite crear programas portables, es decir, que corren en cualquier sistema operativo. Es un lenguaje maduro que ofrece soporte y existen ya muchas librerías para implementar soluciones. ¿Por qué no es viable seleccionar el lenguaje de programación en la fase de codificación? Cada lenguaje de programación tiene diferentes características y puede implementar la misma solución pero de diferentes maneras. Si se escoge el lenguaje en ese momento, puede suceder que algún algoritmo implique más tiempo del considerado o que alguna característica o método de entrada no cumpla con los requerimientos. Detalles de este tipo se deben plantear desde el principio, de lo contrario pueden surgir errores con la subsecuente pérdida de tiempo para el rediseño. ¿Cuáles son las características que requieren evaluarse en la elección de un lenguaje de programación? Son varias: que esté orientado a objetos, que permita estructuras de control, que tenga métodos de manejo de errores, que sea de alto nivel, y también considerar el nivel de conocimiento de los programadores en el lenguaje. ¿Qué aspectos hacen una buena práctica de programación? Hay que evitar el uso excesivo de arreglos multidimensionales, no mezclar tipos de datos. Las expresiones lógicas y matemáticas deben ser sencillas. Los nombres de las variables deben de ser claros. Se debe comentar el código. De preferencia, las líneas del código deben de estar indentadas para una fácil identificación de la secuencia. Se deben declarar solo las variables que se van a usar y no más. Hay que validar la entrada de datos. Utilizar los recursos críticos en forma eficiente. ¿Qué características pueden considerarse en el proceso de la codificación de interfaz? ¿Quién lo establece? Se debe establecer un estándar o un estilo para el diseño de la interfaz de usuario. Las entradas deben validarse y permitir corrección por el usuario. No mostrar más información que la requerida. Usar iconos, colores y textos congruentes. La navegación entre ventanas debe ser fluida. Cada organización establece su propio proceso. Concluyendo, ¿qué es un lineamiento de codificación? Es una regla que se establece para construir códigos que son usados para introducir información de manera rápida y con menos errores. De mi parte es todo. Muchas gracias.